señoras, señores, estamos dando comienzo a Tercera Posición. Como ustedes saben, lo vamos a acompañar durante una hora con un resumen de los temas más importantes de política exterior en la semana. Ustedes lo están viendo, estamos con Fede Montero. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos, Lucho? Bien, che, todo bien, como siempre, Fede. Y también nuestra queridísima Kiara Carro. ¿Qué hace, Kiara? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? ¿Te aprendiste mi apellido? ¿Te acordaste? Sí, me lo aprendí. ¿No era Sí, Castro? sí. No, todavía no. Una deformación cuca, digamos, que me pasa de vez en cuando. El castrochavismo. El que anda dando vuelta por todos lados, ¿no? Bueno, vamos a hacer unos repasos de algunos de los temas de la semana. Sin duda, la relación entre Donald Trump y uno de los elegidos hasta el mes de enero, Elon Musk, empezó a tener algunas fisuritas, ¿no? Sobre todo alrededor de la motosierra y de distintas cosas que se están diciendo, hasta la posibilidad de deportarlo. Eso me llamó mucho la atención cuando Trump dijo, bueno, voy a revisar los papeles de Elon Musk a ver si lo deportamos o no. Le tiró con dos cosas. Le tiró primero con el tema de los papeles, que evidentemente ya se sabía que estaba flojo de papeles, Sí. el señor Musk. En todo sentido. Sí. Y por otro lado también le tiró con la cuestión de los subsidios, porque un poco de fondo de eso también está la cuestión de los subsidios, amenazando con utilizar sobre Musk el mismo instrumento que Musk creó. Exacto. Para revisar un poco los apoyos y los gastos en términos generales del gobierno norteamericano. Para aclarar a la audiencia, Musk tiene una oficina a lo Sturzenegger. Ya renunció. Supo tener. Ya se llevó todos los muebles, todo. Que consiste básicamente en explorar las distintas áreas de la administración norteamericana con la motosierra. Sí, bueno, Trump le dijo, mira que te podemos aplicar la motosierra a vos también. No, sí, se arrepintió ahora, ya está soltando la mano a todo lo que es la motosierra, el presidente Milei, ya. Elon Musk dijo, me parece que capaz que fue un exceso, no sé si leyeron, sí, que salió en Twitter a decir, no, bueno, me arrepiento porque fue un gesto que careció de empatía. Y vos lo veías, eso fue en la CEPAC, en la cumbre, creo que fue en febrero de 2025, hace poquito. Que claro, Milei le da la motosierra y él sale jocoso, cagándose de risa, y hasta creo que dice, esta motosierra es como contra la burocracia, algo así, y salía re feliz y ahora se arrepintió. Ahora dice que es un gesto que carece de empatía. Me parece que cuando le tocó en la motosierra dijo, no, bueno, capaz no es tan buena. Sí, claro. estamos viendo mucha gente que se le aflauta la voz de pronto, ¿no? Sí. Venía con voz gruesa, así, se le aflauta de repente la voz porque la relación de Musk y Trump fue muy importante en términos económicos también, ¿no? Le financió la campaña. Claro, le financió la campaña. Y además, respecto de lo de Milei, la motosierra y esta especie de objeto que se volvió así simbólico para la administración de Milei, Musk dijo una cosa muy interesante, que ustedes recordarán que le llevó Milei una motosierra tuneada, preparada, y dijo, me la dio Milei en bambalinas, como diciendo, bueno, yo no lo conozco mucho a Milei, ¿no? Es que efectivamente ese es el tipo de relación que tiene Milei con ellos, una especie de groupie que se acerca a abrazarlos y ellos así un poco lo mantienen en distancia, con una sonrisa nerviosa. Lo utilizan porque es parte de es un personaje instalado dentro de una cierta opinión pública mediatizada por las redes, Milei, y les aporta como personaje en la puesta en escena. Después, bueno, en lo político concreto están las cuestiones. Pero volviendo al tema de Musk, para simplemente anotarlo, ahí de fondo hay una cuestión básica y clave que lo charlamos en otros programas de Tercera Posición, que es el tema de los subsidios que Musk recibe para el desarrollo de ciertas empresas que son estratégicas para Estados Unidos. En este momento se me ocurren dos. La empresa SpaceX, que digamos, es dueña de más de la mitad de los satélites que hoy existen en la Tierra. Lo vuelvo a repetir porque por ahí no tomamos conciencia. Más de la mitad. Más de la mitad de los satélites de comunicación que hoy están dando vueltas alrededor de nuestro planeta son de Elon Musk. Que además tiene, obviamente, los lanzadores de cohete y todo lo demás. Y el otro tema son los autos eléctricos, que creció de manera exponencial los subsidios a los autos eléctricos durante la administración de Biden en la gran apuesta por la transición energética y demás. ¿Qué pasa? Trump está jugando otro juego, que es volvamos al petróleo, volvamos a fabricar los autos de combustión, y en todo caso, si China se adelantó en materia de la transición energética, pongamos en duda la transición energética. Y en esa caída, en ese cambio estratégico,
caen las gigantescas inversiones que el Estado norteamericano venía haciendo para hacer, entre comillas, competitivos los autos eléctricos de Tesla, que en realidad no son competitivos frente a los chinos y no tienen mercado para adaptarse. Entonces, en el fondo, además de un problema de perfiles, además de un tema de aparición, hasta un tema ideológico, en el fondo de la cuestión está que Trump me parece que le está desenchufando una de las cuestiones centrales en términos económicos que sostenía a la empresa Tesla. Sí, y son feos los autos. ¿Viste el famoso Ford Truck, no sé cuánto, que parece un tanque? Sí. Al lado de los autos chinos, por ejemplo, ¿no? O de los autos europeos que se están haciendo eléctricos, es muy distinto, ¿no? A mí me hace acordar de esos autos de los jueguitos de computadora viejos, de la Pentium, que tenían ese diseño así todo cuadradito, parece como... Es un de Minecraft, es un autito de Minecraft. Bueno, pero se pinchó, podemos decir que se pinchó la relación entre más, que es no solamente alguien que lo apoyó durante la campaña económicamente, sino que también fue uno de los símbolos que utilizó Estados Unidos para hablar de este nuevo Gran América nuevamente, ¿no? Así que es una relación que en principio está terminada, inclusive Elon Musk anunció este fin de semana que va a crear su propio partido político para confrontar a los republicanos y a los demócratas, como si el modelo político norteamericano pudiera soportar una tercera fuerza, algo que no está pasando desde hace por lo menos 150 años. Recurrentemente se anuncia en la historia política de Estados Unidos que la emergencia de un tercer partido... Sí, pero no pasa. No, suele ser una iniciativa que no prospera. Pero bueno, están en una crisis de representación. Lo que pasa que construir un partido y que tenga bases va más allá de la legalidad, porque el sistema político está construido de una manera tal que tiende al bipartidismo, son circunscripciones uninominales donde hay uno que gana, entonces eso tiende a generar que haya dos competencias y no tres, porque entonces eso debilitaría las posibilidades de acceder a los cargos, más una serie de otras cuestiones que lo haría difícil, pero bueno. Son las ideas de Elon Musk, qué sé yo, vamos a ver. Pero pongámosle el ojo al tema de los subsidios de los autos. Claro, de los Creo autos que ahí hay eléctricos. algún tema. Y sobre todo también en la parte satelital y la exploración espacial, que es otra de las cosas que tiene Elon Musk en sus manos, ¿no? O sea, esta idea de hacer cohetes turísticos que vayan a la Luna, que debe ser la cosa más aburrida que pueda haber, darse una vuelta por esos lugares, ¿no? Yo escuché al sector Bannon, que serían como los archienemigos de los de Elon Musk, decir que bueno, que si se complicaba finalmente la cosa con Elon Musk y el gobierno norteamericano había puesto tanta plata en SpaceX y la exploración espacial era relevante, bueno, que expropien SpaceX. Claro. Mirá qué raro, che. De una apología del mundo privado, una apología estatalista prácticamente, ¿no? Veremos cómo sigue. Qué raro que está el mundo. Vamos a otro de los puntos interesantes de la semana, tiene que ver con una sanción que pidió Naciones Unidas a través del Comité de la Organización contra la Desaparición Forzada de Personas a partir del descubrimiento de alrededor de 380 cadáveres en una morgue de Ciudad Juárez, en el norte de México, ahí en El Paso, digamos, al lado de El Paso, así se llama la ciudad del lado norteamericano, por el otro lado está del lado mexicano Ciudad Juárez. Esto conllevó de parte de Sheinbaum una declaración diciendo que en México no hay desaparición forzada desde el Estado, toda la vida luchamos contra eso, no existe en México, hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada y se les va a complicar al Comité de Naciones Unidas sobre este fenómeno porque hay mucho desconocimiento de esta comisión, muchísimo desconocimiento, dijo Sheinbaum, entre otras cosas, ¿no? Y curiosamente no hay un involucramiento del Comité de Naciones Unidas por desaparición forzada de personas en otros temas. Sí, hay una especie de... ¿no? A ver, tiene un prestigio el Comité de Desaparición Forzada a nivel internacional, pero se utilizan la puesta en escena sobre la discusión sobre algunos temas políticamente, porque no siempre se investigan de la misma manera situaciones análogas. Entonces me parece que acá lo que Sheinbaum salió es a cortar fuerte una operación que estaba montada en términos de asignarle a la estatalidad mexicana un problema que justamente es la carencia de estatalidad mexicana que hace posible estas situaciones de enorme violencia y de desapariciones, donde no es el Estado el que hace la desaparición de las personas, sino que justamente son bandas asociadas al narco que operan en los intersticios de la estatalidad, a veces con apoyo de instituciones o de sectores de las instituciones estatales, pero que no es
una desaparición forzada desde el Estado, como lo entendemos, por ejemplo, en Argentina. Esto tiene larga data, quizás el caso más emblemático que se dio en el comienzo, antes de la llegada al gobierno de Andrés López Obrador, es el famoso caso de los 43 de Ayotzinapa, que generó toda una movilización internacional. Yo soy 132, todo un movimiento social que puso en evidencia la situación de la violencia estructural que tiene la sociedad mexicana, pero que no es asignable a la acción del Estado mexicano. Exacto. O sea que cuando contabas recién, Fede, respecto de la participación institucional, porque México es uno de los países que ha tenido muchas complicaciones con sus fuerzas de seguridad, sean federales, provinciales, distritales. Y una vez tuve oportunidad de conversar con el fiscal general de Chihuahua, que es a donde pertenece, entre otras cosas, la ciudad de Ciudad Juárez, ¿no? Es distrito caliente. Claro, sí. Un distrito muy caliente del norte. Y le hice muchas preguntas respecto de eso, de la participación de las fuerzas de seguridad en el delito. Cómo se hacía para romper esa estructura de alianzas entre las fuerzas de seguridad. Entonces, me dijo que lo primero era exonerarlos, era sacarlos de la cancha. Frente a esa pregunta le dije, bueno, se lo van a llevar los narcos, o sea, claro. El pase. Y me dijo una cosa que me pareció muy curiosa, porque era una persona con mucha experiencia en esto, se le notaba en su cara la experiencia, estaba lleno de rasgos en su rostro sobre las experiencias violentas. Dijo que en general el mundo narco lo que tiene es una utilización de la fuerza de seguridad. Y cuando esa utilización desaparece, porque desaparece el cargo, sencillamente los descartan. Entonces, lo que ocurre es básicamente que los entregan a la muerte. Esto es lo que pasa en líneas generales en el mundo de la complicidad de la institución policial con el mundo narco. Una de las formas que encontró México como para romper esa alianza que se daba tan naturalmente, no solamente con las fuerzas de seguridad, sino también, sobre todo, con las fuerzas carcelarias, penitenciarias, ¿no? Eso sí, hay una especie de paraestatalidad donde sectores de las fuerzas policiales, instituciones de la justicia también, incluso hasta sectores de gobiernos locales, están subsumidos a la lógica de una otra estatalidad que es la estatalidad narco. Entonces, el tema es ese, que la discusión se plantea en otros términos, situación similar a la que se vive en Ecuador también y en otros países de Centroamérica. Entonces me parece que ahí la discusión en el marco de las Naciones Unidas debería considerar esta dimensión del problema. Otro de los temas importantes de la semana tiene que ver con la reunión que arrancó en el día de ayer en Río de Janeiro con los BRICS, los países que están empujando en este momento en la dirección del multilateralismo, algo que vamos a tener que empezar a hablar cada vez con más frecuencia porque se viene, ya es bastante indiscutible a esta altura del mundo que las hegemonías totales o completas de parte de Estados Unidos, de Rusia, el modelo de la Guerra Fría, en fin, son un montón de factores que empiezan a modificarse y sin duda los BRICS están jugando un rol muy importante a partir de la intervención de grandes potencias económicas como son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero también hay otros países, Fede, ¿no? Sí, un acrónimo que surge de la identificación de las primeras letras, como si fuera pasapalabra, pero de la política internacional, las primeras letras, claro, las primeras letras de acrónimo, no sé por qué sigla, pero que después fue conformándose como un espacio, podríamos decirlo así, de coordinación de iniciativas y de puesta en marcha de algunas instituciones relevantes, como por ejemplo el Banco de Desarrollo, el nuevo Banco de Desarrollo que tiene sede en China y lo preside nada más y nada menos que Dilma Rousseff. Entre paréntesis, en esta cumbre se la ratificó en ese cargo y se la extendió por un periodo más cuando debería haberle tocado a China, pero sin embargo están satisfechos con el desempeño de Dilma y está avanzando. Que lo que tienen en común estos países es haber resguardado para sí capacidades económicas, militares y logísticas para intervenir en el plano de lo que era la globalización con un grado de autonomía distinta de la de otros países. Y que ahora en el contexto de la crisis de Estados Unidos como potencia hegemónica emergen como una segunda línea que están dispuestos a tener planes propios. No significa que sean un bloque homogéneo, no significa que tengan una misma ideología, no significa que piensen lo mismo, y de hecho esta cumbre, comparada con la cumbre de Kazán, la anterior que fue en Rusia, un poco más deslucida. En ese entonces se anunció el ingreso como observadores de una media decena de países muy relevantes.
Estoy diciendo Irán, Egipto, Etiopía, Arabia y Emiratos Árabes. Así es. Una declaración va a terminar, está por terminar esa cumbre, una declaración sobre el tema del conflicto en Medio Oriente, bastante medida, sin mencionar a las partes, pero llamando a la paz, elemento importante, y una intervención que vamos a retomar en otro programa del primer ministro chino, porque el presidente Xi no pudo estar presente, llamando a los BRICS a conformarse como una vanguardia en la reforma del sistema de gobernanza internacional. Que a claras luces está en crisis, y no en crisis por izquierda, uno podría decir está en crisis por derecha, porque digamos, los poderes reales del mundo no le dan bola al multilateralismo. Hemos visto cómo interviene Trump de manera unilateral en el conflicto entre Israel e Irán, cómo sucede la iniciativa de la OTAN contra Rusia por fuera de toda lógica de las Naciones Unidas. Ante esa crisis, bueno, China ha sostenido a través de su primer ministro que desde los BRICS empiecen a jugar cartas más fuertes en términos de cómo se reordena la gobernanza internacional. Veremos hasta dónde pueden llegar. Bueno, de hecho ahí te quiero agregar algo, Fede, porque vos recién hablabas de Estados Unidos y Donald Trump, y hoy él salió al cruce con los países que están integrando los BRICS, porque ahora en agosto entran en implementación los aranceles, los famosos aranceles que estamos hablando de principio de año, a los productos que se importen a Estados Unidos, y él dijo, los países que formen parte de los BRICS o que se alíen con ese modelo y que adopten políticas antiamericanas van a sufrir un 10% más de aranceles. Así que salió a cruzarlos completamente. Así es, y bueno, previo a eso, preventivamente ya Milei había sacado los pies del plato. Sí, no vaya a ser que no lo reciba sus amigos. Y hablando de Milei, una pastillita. Previo a la reunión de los BRICS, hizo su paso por Argentina. El indio. Claro, el primer mandatario indio, Modi, que es un líder nacionalista, se lo quiere asociar con la nueva vieja derecha a nivel internacional. Yo lo pondría como un líder nacionalista indio con un discurso, digamos, reñido con las libertades civiles occidentales para lo que es nuestra cultura política, pero que es una potencia emergente. En 5 o 6 años va a estar disputándole a China varias cuestiones, y su paso por la Argentina no es menor. Hacia décadas que un primer mandatario chino no estaba en la Argentina. Argentina tiene firmado con India un tratado, una asociación estratégica de hace 5 años aproximadamente, que no tuvo mucha implementación. El intercambio con ellos corre por, obviamente, la venta de commodities, soja y demás. Hay un entrecruzamiento de intereses en lo farmacéutico, pero el interés particular de India en este contexto tiene que ver con el litio y todo lo que son los materiales para la producción de tecnología de punta, en la cual India se destaca, y es un competidor de China en ese plano. Y a nadie escapa, geopolíticamente, que si vino el indio acá, es porque Milei lo habilita en ese juego a las vistas de Estados Unidos, de que podemos diversificar el comercio con Asia tratando de evitar la presencia de China. Yo noto una cosa, que es que hay un mundo en que se está reagrupando. Hay países que de alguna manera se empiezan a reagrupar regionalmente, o como estamos explicando de los BRICS, y Argentina está en soledad frente a ese nuevo esquema. Está rechazando todas las posibilidades de alianzas regionales, como pasó con el Mercosur. Ahora vamos a expandirnos un poco más sobre el tema Mercosur y lo que pasó la semana pasada aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero también está como apostando a acuerdos bilaterales en todos sus niveles, ¿no? Como si esto fuera una salida frente a un mundo que está empezando a negociar de manera en bloque. Y eso es una de las novedades importantes que está trayendo el gobierno de Milei. A ver si esto es o no un modelo de política exterior, o es sencillamente una dificultad que está teniendo Argentina para establecer alianzas regionales que le permitan avances económicos, industriales, de intercambio comercial, etcétera, un poco más voluminoso. Pareciera ser que son apuestas bilaterales, con India puntualmente, con Estados Unidos puntualmente, con alguna que otra empresa de algún otro país, pero no va en bloque regional. Y eso llama la atención porque hay una gran demanda de regionalismo en el mundo comercial, o por lo menos en el mundo de las relaciones internacionales, ¿no? Sí, yo diría que hay de las cadenas globales de valor, estamos yendo a una regionalización nuevamente. Esa tensión siempre existió, pero diría que Argentina lo que hace es subordinarse a
a los mandatos de Estados Unidos y el canal que le habilitan desde el norte es el canal con el que ellos se reúnen. Claro. No es que hay una iniciativa particular. Y eso lo vemos claramente en todos los marcos de intervención de la Argentina, en los multilaterales, donde hemos roto las alianzas tradicionales en favor de coordinar con Estados Unidos e Israel, incluso contra intereses propios de la Argentina, que pusieron en riesgo votaciones claves, caso Malvinas, etcétera. En el marco de integración latinoamericano, como ahora vamos a charlar, como se vio en la cumbre del Mercosur, y abandonando toda instancia que no esté mediada por el alineamiento como Estados Unidos, como es irse de los BRICS. Creo que más que bilateralidad, lo que hay es alineamiento y en todo caso lo que dentro de ese paraguas te habilitan es lo que él hace. Yo lo dije de manera prudente. Bueno, yo no. No es bilateralidad, sino sometimiento, digamos, a aquellos alineamientos que establece Estados Unidos sobre distintos temas, ¿no? Muchísimas cosas que tienen que ver con el mundo comercial, desarrollo tecnológico, la revolución digital, etcétera. Vamos a pasar al tema BRICS, así seguimos con la cuestión de los bloques. Ustedes saben, la semana pasada vinieron los presidentes del Mercosur. ¿Dije BRICS o no? No, Mercosur. Vamos al Mercosur. Me equivoqué. Son dos regionalismos. Nos cayó todo junto, toda la misma semana. La semana pasada fue la reunión del Mercosur aquí en la República Argentina. Hubo situaciones que dan cuenta de esto que estamos hablando, de cierta soledad de parte de Argentina en el escenario internacional. Se notó mucho la frialdad, la distancia de Lula con Milei, que Milei tuvo la presidencia pro tempore durante 6 meses y se la pasó a Lula esa presidencia del Mercosur, y los dos dijeron cosas muy diferentes respecto del proyecto, lo que quieren para los 6 meses que pasaron en el caso de Argentina y los 6 meses que están por venir en el caso de Brasil como presidentes del Mercosur, ¿no? Por un lado, Argentina dijo, bueno, si no vamos en función de la libertad, cosa por el estilo, dijo Milei, si no vamos a... Claro, si no se reforma el Mercosur, vamos a emprender la libertad de manera unitaria. Y entonces nos vamos a ir, o estamos con ustedes o estamos solos. Y por supuesto que Lula le respondió con una serie de argumentos de agenda internacional que incluye el cambio climático, todas las cosas que Milei de alguna manera descarta. Creo que tenemos un tramo de lo que lo que dijo Milei en la presentación justamente de su discurso allí en la cumbre del Mercosur. A ver si lo tenemos por ahí. Queremos que se considere nuestra presidencia pro tempore como un ejercicio sincero de que el Mercosur adopte como bloque las reformas pro libertad comercial que necesita. Y por eso esperamos con la misma sinceridad que la próxima presidencia acompañe las medidas que hemos tomado en este semestre. De hecho, sería una gran alegría que dentro de unos años, cuando Argentina tenga nuevamente la oportunidad de presidir este bloque, nos encontremos en la recta final para lograr este conjunto de objetivos. Pero si esto no fuera posible y los socios del bloque prefirieran persistir en un camino que no nos ha resultado, entonces tendremos que insistir en flexibilizar las condiciones de sociedad que nos unen. Emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos acompañados o solos, porque ahí está, solo, y se mandó un lapso encantador también, sí, ¿no? Que por ahí, una buena carne para diván, digamos. Esto fue respondido por Lula. Creo que tenemos también un tramo de lo que planteó Brasil para su presidencia por los próximos 6 meses en el Mercosur. Se tornou uma área de livre comércio baseada em regras claras e equilibradas. Estar no Mercosul nos protege. Nossa tarifa externa comum nos blinda contra guerras comerciais alheias. Nossa robustez institucional nos credencia perante o mundo como parceiros confiáveis. Bueno, ahí está uno de los tramos del discurso de Lula, que después de esto se fue a visitar a Cristina Fernández de Kirchner, ahí en la calle San José 1111, en el departamento. Fue un saludo muy amable, una conversación de la cual no sabemos mucho detalle, pero aproximadamente media hora. Y antes había habido el encuentro de Lula con nuestro presidente Milei, o el presidente Milei, y a mí me interesa que se vean un poco los rasgos de lo que fue ese encuentro, en donde se ve la incomodidad de ambos, porque Milei lo trató de comunista, le dijo una serie de cosas muy denigrantes, no solamente por lo de comunista, ¿no? Sino le dijo presidente corrupto y demás, y ahí se va a ver cómo hay una distancia entre uno y otro, hay una cierta incomodidad, se le vio en el primer saludo. Además, ¿vieron eso? Que venía Lula con su fotógrafo y no lo dejaron entrar.
con los fotógrafos. Y los fotógrafos le dicen a Lula, che, no nos están dejando pasar. Entonces el tipo dijo, bueno, no, yo hasta que no estén los fotógrafos no subo. Porque no quería Presidencia de la Nación una foto de Lula con Milei en el despacho, digamos, que se había montado ahí en el Palacio San Martín, ¿no? Esto es más o menos un resumen, entiendo, chicos, de lo que anduvo pasando, pero vamos a profundizar sobre este tema porque tenemos invitados, Fede, ¿no es cierto? Sí, hemos logrado que se acerque a los estudios centrales de EVA TV. Manuel Porceli, por favor, Emanuel. Vení, Manuel, adelante. sentate, aprovechá. Aplausos para Manuel. Aplausos para Manuel que tenemos acá. Hay un montón de gente que está aplaudiendo desde el control. Muchas gracias. Tenemos por los aplaudidores aplausos. personales. Sí, Bueno. es politólogo, es profesor investigador en temas de integración regional y en relaciones internacionales. Manuel, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Arranca usted. Sí, bueno, ¿qué podemos decir como título de la cumbre de Mercosur? ¿Qué título le pondrían? Una cumbre más. Una cumbre más. Una cumbre más. Que no es Pasa poco. sin pena ni gloria. A ver, un poco y un poco, ¿no? Digo, la verdad es que las cumbres, uno tiende a pensar que el Mercosur aparece en escena cada 6 meses, ¿no? Hay cumbre, entonces aparece en los medios, desaparece 6 meses, vuelve a aparecer. En verdad, las cumbres son el cierre de un proceso, a veces con mayor intensidad, a veces con menos. Esta fue una cumbre, una presidencia pro tempore argentina de baja intensidad, claramente, en donde se cierra eso que las burocracias, eso que es mucho más aburrido, va negociando y va moviéndose, digo, cada semestre tiene un sinnúmero de reuniones, ¿no? Entonces, en verdad, hay una cierta normalidad y hay que hacer un elogio a esa normalidad, ¿no? Digo, que Lula haya venido, que Milei no haya hecho un desplante siendo el local, ¿no? Digo, cosas que podrían pasar y no pasar. Entonces, me parece que también hay que hacer como un elogio de la normalidad, que no es poco. Okay. Y más allá de las gestualidades, como proceso entonces más general, ¿en dónde estamos con el Mercosur? No, a ver, a mí me parece que estamos en un proceso de estancamiento hace un tiempo largo, ¿no? De falta de horizonte, de cuál es la brújula, ¿no? Digo, Mercosur, claramente tenemos una etapa bien clara en los 90 de para qué queríamos el Mercosur. Tenemos una clara etapa de los 2000 de para qué queríamos el Mercosur. La verdad es que de 2015-16 para acá, por poner algunos hitos, digo, desde la salida de Venezuela de forma absolutamente intempestiva, ¿no? A partir de las decisiones del gobierno de Temer y de Macri, para acá, eso está en un proceso de no tener claro cuál es ese horizonte, ¿no? Los últimos años se compró un poco de oxígeno a partir de pongámosle todas las fichas a la agenda externa, ¿no? Y eso es un poco lo que hoy le da vida y agenda propia al Mercosur, ¿no? Esa agenda externa básicamente estuvo planteada en esta cumbre por los avances en relación al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Incluyamos ahí el grupo El EFTA. El EFTA, el grupo de países de Europa del Norte, vamos a ponerlo así. No, el EFTA son los Dinamarca, países europeos sí, que no están adentro de la Unión Ahí Europea. va. Claro. Suiza, esencialmente la economía más importante para nosotros es Suiza. Luxemburgo, Liechtenstein, Islandia y Noruega. Noruega era. Bueno, ¿y qué hay ahí? ¿Por qué Chocolates, sería... vamos a poder comprar ahí chocolates. Chocolate. ¿Qué hay en esos acuerdos de libre comercio con una región que claramente está en crisis, que ha perdido su horizonte estratégico como proyecto? Y, digamos, ¿quién gana y quién pierde con el avance de un acuerdo con la Unión Europea y la EFTA? Cuando hablas de una región que no tiene proyecto y que estás hablando de Europa o del Mercosur. Bueno, es una buena pregunta. Claro, porque ese es el punto, ¿no? Digo, las dos regiones están en una situación de cierto proceso de crisis, ¿no? Digo, Europa respecto de un reordenamiento global en el cual no forma parte, ¿no? Y que tiene una guerra a 500 kilómetros del cual es un espectador, y que se ve llevado a esa guerra medio por la fuerza y con que le trae bastantes costos internamente. Y un Mercosur que, como decíamos, está en un proceso de crisis. Entonces, en ese escenario, el relacionamiento externo en general, la firma de EFTA, que es como una especie de punta de lanza, digo, porque los acuerdos de libre comercio funcionan de esta manera. Lo que vos ya negociaste con EFTA, no vas hacia atrás con la Unión Europea, entonces funciona en paralelo, ¿no? Y mismo si pensamos en una posibilidad de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, digo, en cualquier escenario, vos lo que le das a uno le tenés que ofertar lo mismo al otro, digamos, porque si no es trato de nación más favorecida. Entonces, en ese marco, vos lo que tenés es que, digamos, poco a poco el Mercosur cada vez está más ahuecado en su comercio interregional, o sea, cada vez pesa menos. Entonces vos necesitas ver qué haces hacia afuera, y en ese hacia afuera tenés otro socio
en el cual históricamente venías bailando un minué hace 30 años, y entonces recuperar cierto orden atlántico, ¿no?, frente a tanto Pacífico, ¿no? Esa es un poco la intención de ambas regiones. Manuel, discúlpame, recién escuchamos al presidente decir que si no se flexibiliza, si no se reforma Mercosur, bueno, medio que amenazó con que nos podríamos ir. ¿Hay posibilidades reales de que Argentina abandone el Mercosur o es todo humo? A ver, en principio es una parte importante de humo. Lo mismo que cuando lo decía la calle Pou, ¿no? Digo, esto lo decía la calle Pou, lo dijo 5 años seguidos, ¿no? El Mercosur en los 2000, en vistas a firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, no con la Unión Europea, se puso una cláusula de negociación de bloque. Ahora, esa negociación es solo para el proceso de negociación. Por ejemplo, en el caso del acuerdo con la Unión Europea, sería solo para el proceso que finalizó en el año pasado, fines del año pasado. Eso no implica el proceso de firma y ratificación, y ahí hay un punto para pensar hacia adelante. Entonces, en verdad, la negociación, salvo que decida irse de forma completa, pero eso tiene costos muy altos para la Argentina, para lo que queda del entramado socioproductivo argentino. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo? Y esencialmente pensemos hacia dónde van nuestras exportaciones de origen industrial que tienen valor agregado y que tienen trabajo atrás. Esencialmente a Brasil. Digo, agarremos, no sé, para mí el sector más protagónico es obviamente el sector automotriz, en donde ese acuerdo no es un comercio libre, sino que está administrado. Mercosur tiene 2 áreas sobre las cuales está administrado el comercio, sobre las cuales Brasil ha puesto arriba de la mesa la idea: ¿vos querés libre comercio? Flexibilicemos automotriz, nos pasan por arriba, y sector azucarero, que es un dato interesante, porque los que están trinando por alguna cosa que dijo Milei la semana pasada, si agarran la Gaceta de Tucumán, van a ver 3 o 4 notas del sector azucarero tucumano, que fue el que impuso eso en los 90, hacia fines de los 90, levantando un veto presidencial y todo, a Menem, para proteger la industria azucarera del norte respecto del monstruo enorme que es la industria azucarera de Brasil, ¿no? Entonces hay que ir viendo como sector por sector. Pero si pensamos en el sector automotriz, el grueso de lo que nosotros producimos va a Brasil. Emanuel, a ver, respecto de eso, del poderío de Brasil en la región y lo que está de alguna manera cediendo a Argentina en sus posiciones de comercio exterior, de acuerdo al modelo económico también que tiene Argentina, porque de pronto se volvió muy caro producir en Argentina, son poco competitivos los productos argentinos afuera, etcétera, etcétera. Aún teniendo esa realidad económica, también hay una realidad política dando vueltas, que es la confrontación entre los distintos presidentes, fundamentalmente entre Milei y Lula. ¿Cómo estás viendo la lectura que hace Brasil de la fragilidad que tiene Argentina en términos económicos y en términos políticos también, por lo menos en la relación personal con Lula? ¿Y qué va a hacer frente a qué dientes está mostrando ya Brasil en la relación con Argentina para dar cuenta de que hay una debilidad en términos económicos y políticos de Argentina? A ver, en principio uno tiene que decir que gran parte del retraso de la negociación del acuerdo Mercosur-Unión Europea fueron por las posiciones argentinas, claro, mucho más proteccionistas que Brasil en varios sectores. Y eso fue llevando las diferentes rondas de negociación en donde Argentina ponía la bola negra, digamos, ¿no? Eso pasó 2015, pero también pasó durante el macrismo, también pasó durante el gobierno de Alberto, digamos. Entonces, parte de eso también le permitía abrir un poco más la negociación. No en términos de cuotas, porque en verdad el acuerdo con la Unión Europea no es un acuerdo de libre comercio en todos los campos, sino que para algunos temas hay cuotas. Entonces, no hubo grandes avances respecto de la oferta de 2010 en términos de cantidades. Lo que sí hubo en estas últimas rondas de negociación, cierto, también por la situación geoestratégica de los europeos, cierta, bajar las pretensiones respecto a algunos temas, por ejemplo, los ambientales. Ahora bien, lo que se viene en la relación de Argentina y Brasil y en la firma hacia adelante es, sí, los europeos quitaron las restricciones, había una barrera paralanceraria que tenía que ver con el Pacto Verde Europeo y que vos tenías que producir de acuerdo a las normas europeas para poder entrar a ese mercado. Brasil eso lo negoció, lo puso dentro del paraguas de responsabilidades iguales pero diferenciadas, y dijo, cada uno tiene su propio sistema de protección medioambiental, todo dentro del Acuerdo de París. ¿Qué va a hacer la Argentina con eso?
es un buen punto. Entonces yo creo que ahí Brasil va a ir, va a firmar, digamos, si le cierra va a firmar, y la posición de donde queda Argentina va a ser una encerrona. Y en parte esa encerrona es porque no tiene la capacidad política para, suponiendo que el gobierno de Milei quisiera ir en contra de los acuerdos de París, porque su amigo Donald Trump quiere hacer buena letra con él, no va a tener margen para eso. Claro, claro. Vos tocabas recién el punto de la industria automotriz. Y es cierto que en los últimos 20 años, tanto Brasil, México como Argentina fueron la punta en la región de la construcción de plantas automotrices. Y ahora con el gobierno de Milei se están yendo. Hay varias plantas que se plantaron y otras plantas que se rajaron directamente. Mientras que Brasil tiene un crecimiento en relación a la industria automotriz. ¿Qué valor le asignás a esta situación de intercambio, de caída de la industria automotriz, de levantamiento de la industria automotriz en Brasil? También, por ejemplo, el tema de los colectivos y ese tipo de transportes que Argentina ya prácticamente no produce más, los camiones también, es decir, es todo el ámbito de la industria del transporte y de la industria automotriz. ¿Qué valor le estás asignando a la supremacía que está teniendo Brasil en ese mercado respecto a Argentina? Y por supuesto también, aunque no sea del bloque regional, México. Y te agregaré a China. China, ¿no? claro. Lo primero que hay que decir es que, más allá de que las cantidades son incomparables, ¿no? Es 5-1 más o menos la relación, lo importante es que lo que produce Brasil, el 80% se lo come su mercado interno. Claro. Y de lo que producimos nosotros, el 65-60 va a exportaciones. Entonces, ahí tenés el principal elemento de diferenciación. Digamos. Brasil, posiblemente para la industria automotriz brasileña, y por eso fue uno de los temas de la negociación, de la última vueltita de negociación del acuerdo con la Unión Europea, sí le impacta a la industria brasileña el acuerdo con la Unión Europea por ciertas restricciones que pusieron los europeos de digamos, las normas medioambientales y los motores de combustión interna. Ahora, pero el grueso de lo que produce se explica por consumo interno, ¿no? Y obviamente eso que va a exportación, el grueso viene para este lado, viene para Mercosur. Ahora, para nosotros, la dependencia de ese sector automotriz y el autopartista, que no es menor, está muy vinculado con la región, fuertemente vinculado con la región. Entonces, cuando vos te convertís en menos competitivo, en donde algunas plantas empiezan a decir, no, este modelo lo traigo de China y me sale más barato traerlo de China que producirlo en la región, no solo en Brasil o en Argentina, en la región en general, bueno, tenés como varios desafíos que tiene la propia industria en su conjunto. Si a eso le sumás la inflación en dólares del modelo de dólar barato que propone Milei, bueno, es un escenario muy complicado, salvo que sean sectores muy competitivos, como es algunos de los sectores de camionetas, digamos, claro, ¿no? Que claro. Pareciera que lo único que podemos producir de manera más o menos competitiva son pickups. Claro. ¿No? Y a todo esto, ¿a qué juega Brasil en este tablero tan complicado? Porque sin duda. decir que no sé, porque con Carleto Ancelotti claro, no sé a qué juega, sí. Pero bueno. Es cierto, pero bueno, no es lo que era la verde amarilla, por suerte para nosotros también. Pero más allá de la chanza futbolística, la presidencia de Milei le da una oportunidad a Brasil para un nuevo salto diferencial en materia industrial respecto de la Argentina. Yo no sé si de materia industrial, porque me parece que también tienen una limitación respecto de los costos de producir. Digo, a ver, el ahuecamiento del Mercosur en términos del comercio intrarregional que bajó a la mitad, no tiene que ver ni con un tratado de libre comercio ni con las políticas de Milei. Tiene que ver con China, como gran productor de manufactura de línea blanca, por ejemplo. Digo, todos nosotros, a principios de los 2000, te ibas a comprar una heladera, era brasileña o era argentina. Hoy es China. Sí. ¿No? Entonces, digo, la industria brasileña también está pasando por un proceso de crisis. De golpe se volvieron pro-Mercosur muchos sectores de la industria brasileña. Porque en verdad, hoy lo que exporta Brasil es commodities. Sí, pero más allá de la guerra comercial está la cuestión de el avance del capital brasileño sobre enclaves de capital argentino en el marco de las dificultades de la competitividad. Sí. A ver, eso es un proceso que arranca en los 90, que continúa y que obviamente tiene ventanas de oportunidad como es esta, ¿no? Digo, un escenario de crisis económica, pasó también en el 2001, en un escenario de crisis económica vienen y te compran Quilmes a
dos mangos. Se están frotando las manos, podemos decir, de alguna manera, muchos de los empresarios brasileños respecto de la economía argentina, Y sí, ¿no? claro, digamos, como todo, en un momento de crisis se convierte en una oportunidad. Otra cuestión que se aprobó en la cumbre de Mercosur es una ampliación de la lista de excepciones arancelarias del mercado común de hasta 50 posiciones, se menciona ahí, que daría la posibilidad para que en esos rubros los países, particularmente se habla de Brasil y la Argentina, pudieran salir a competir individualmente para posicionar esos productos en otros mercados. Se habla fundamentalmente de Estados Unidos. ¿Cómo ves eso? ¿Esa es una parte de la tan mentada flexibilización del Mercosur? Yo creo que es más una venta de humo eso. Ajá. ¿Por qué? Porque son 50 posiciones arancelarias de 10.000, ¿no? Primero. Entonces, digo, obviamente hay que ver cuáles son esas 50, pero el impacto real, digo, me parece que hay una construcción mucho más simbólica que real por parte, digo, la Cancillería argentina estuvo muy enfática en decir, miren que estamos flexibilizando. La verdad es que se reformó una lista que viene de 2010, que viene de las decisiones del gobierno argentino tratando de frenar línea blanca brasileña, y que generó un conflicto entre las dos cancillerías, post-crisis 2008, y ahí se creó la figura de, bueno, que cada uno de los países tiene la posibilidad de armar listas de posiciones arancelarias por fuera del arancel externo común. Entonces ahora lo que se hizo fue, se agregaron, eso que era de 100 para Argentina y Brasil, pasó a 150, insisto, 150 de 10.000, ¿no? Claro. Entonces digo, ¿puede ser usado de forma estratégica para algunos sectores? Sí. No mueve el amperímetro. Me parece que fue una búsqueda de construir esta idea de miren cómo el Jabo está liberalizando el Mercosur y flexibilizando, ¿no? Manuel, en ese sentido, vos recién hablabas de un Mercosur en crisis. Yo te quería preguntar, ¿a qué se debe esto y qué evolución se puede esperar del bloque en los próximos años? Bueno, tenemos 4 días para hacer esto. No, a ver, a mí me parece que el desafío es, la integración regional no es un fin en sí mismo, es un medio. Es un medio para, digamos. Entonces, en verdad, lo que está en crisis es la forma en que nuestros países, y particularmente el nuestro, juega, digamos, cuál es su proyecto de desarrollo, claro, cuáles son los sectores que va a priorizar por sobre otros. Digo, eso es lo que está en crisis. Uruguay y Paraguay lo tienen más o menos resuelto. Digo, la posición de flexibilizar el Mercosur por parte de Uruguay es histórica. Viene el Frente Amplio, te lo pide con mejores modales. Viene la Calle Pou, te lo pide con peores modales. ¿Se va a llegar a eso eventualmente? O no lo sabemos, pero digo, porque en verdad eso, la gran parte lo define Argentina y Brasil. El proceso de reprimarización de Brasil hace que el peso que tenga Mercosur, o el Mercosur que protege el mercado interno, cada vez es menor, y nosotros estamos en un proceso complejo de hace mucho tiempo respecto de qué queremos del Mercosur. ¿Podemos responder esa pregunta? No, entonces parte de esa crisis o de esa falta de brújula tiene que ver con procesos políticos que están en disputa localmente. Claro. La última consulta, por lo menos de mi parte, Manuel, que creo que más o menos la hice la pregunta, pero la voy a concentrar un poco más, a extractar un poco más. ¿Qué valor le das a las diferencias políticas que hay al interior de los liderazgos del Mercosur, de los presidentes? No, a ver, el Mercosur es más que los presidentes, pero obviamente la diplomacia presidencial juega un rol, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Cuando fueron las diferentes instancias, digamos, el acuerdo Mercosur-Unión Europea no se firmó, en muchos casos, por pedidos expresos de la Cancillería y de la Presidencia Argentina. Y eso en parte juega por cierto juego de, digamos, no solo la capacidad de veto que existe, en términos de que las negociaciones, digamos, las decisiones de Mercosur necesitan los votos afirmativos de la totalidad de los miembros, pero no solo jugaba en ese registro, sino jugaba en un registro de lo político. Es decir, bueno, ok, entiendo que vos necesitas tal cosa, entonces, ¿no? Había un juego político ahí de entender esta tensión entre el corto plazo y la mirada de mediano plazo, en donde, bueno, a veces tenés que pagar un costo para, ¿no? Okay. Entonces me parece que eso estaba claro. Hoy, digamos, te aplico la frialdad de la diplomacia. Decir, ok, ¿puedo hacerlo? Lo voy a hacer.
Clarísimo, gente. Manuel, te agradecemos mucho tu tiempo, tus palabras y que te hayas venido hasta acá a compartir este momento. Dale, muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Emanuel Porceli, politólogo, profesor investigador en temas de integración regional y en relaciones internacionales. Vamos a continuar ahora con otro tema distinto, Fede, ¿no? Sí, así es, porque bueno, durante la semana se dio a conocer un fallo de la jueza Loretta Preska, la jueza del distrito de Nueva York. Fíjense cómo hemos incorporado al conocimiento quién es el juez distrital de Nueva York. Es como si dijera, no sé, voy a hacer un silencio acá, la jueza de San Isidro, claro. Arroyo Salgado, pero como si la conocieran, si sus fallos fueran determinantes para una empresa del alcance que tiene YPF. Pero bueno, volviendo a eso, Griesa, ¿no? Así es la que sucede a Griesa, un fallo que vino a ponerle cifra a un proceso de largo plazo en relación a todo lo que fue el proceso de expropiación de YPF. Bueno, la noticia fue que la Argentina estaba obligada, si no llegaba a un acuerdo mejor con el fondo buitre que está haciendo este reclamo, que compró de hecho el juicio que había llevado adelante los accionistas de Eskenazi de YPF en su momento, tenía que entregarle como parte de pago de los 16.000 millones que estableció esta jueza que tenía que pagar, nada más y nada menos que el 51% de las acciones de YPF. Vamos a ver qué pasa con ese tema y estamos presentando en este caso por primera vez a Lautaro Gorosito, que vamos a inaugurar. Hola Lautaro, ¿cómo estás? Se está sentando en este momento. La columna de Lautaro. La columna de Lautaro, Me para hablar ganas de meter bocado con lo que decía Manuel un poquito. Sobre también. los temas de Mercosur, ¿no? Sí. Pero bueno, nos atiende o nos llama la atención el tema de YPF, que va a ser largo, sobre todo a partir, entiendo Lautaro, de negociaciones que está abriendo el Ministerio de Economía en relación a cómo hacer para pagar esto que está diciendo la justicia de Nueva York, que por supuesto hay apelaciones en el medio y cosas que van a pasar, ¿no? Pero la información dice que Caputo está negociando la posibilidad de intercambiar este juicio por bonos para el Fondo Burfo, que va a comprar bonos en vez de quedarse con la empresa, comprar bonos o invertir en el carry trade y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, de hecho, el gobierno apela el fallo, más allá de que Milei y el gobierno hicieron medio un caballito de batalla de Kicillof cuando salió el fallo. El gobierno no es boludo tampoco, o sea, sabe que necesita a YPF, hoy no tiene divisas, no tiene reservas en el Banco Central y necesita esa entrada mediante la exportación de gas y que le quede esa acción al gobierno. Pero la realidad es que, a ver, vamos a hacer un raconto cortito para que se entienda de cómo viene esta situación y qué también es Buford Capital, porque es una empresa que nunca invirtió en YPF de manera directa. De hecho, lo decía Fede recién, en los 90, cuando se privatiza YPF, Repsol compra la mayoría accionaria de la empresa y en el 99 termina con el 100%. Durante el gobierno de Cristina, ya en el 2008, el Repsol le vende a Petersen Energía, en ese momento de los Eskenazi, como decía Fede, el 14,9% de las acciones de Repsol, todavía privatizada, ¿no? Y después adquiere un 10% más y se queda con el 25%. Cuando Petersen Energía ni siquiera es que pone dinero, capital de su empresa para comprar esas acciones, sino que se endeuda con dividendos futuros de YPF y lo que hace es recibe una ayuda, de hecho, de bancos privados y de Repsol para obtener ese endeudamiento. En el 2012, cuando se estatiza YPF, cuando se nacionaliza el 51% de las acciones, se expropia el 51% de las acciones, le pasa a Petersen Energía que no puede pagar ese endeudamiento que adquirió con los dividendos futuros y ahí le cede los derechos de litigio a Buford Capital, que es un fondo buitre, una inversora que siempre se dedicó a eso. De hecho, compran juicios, digamos. Compra juicios. Sí. O sea, se dedica... Hay que recordar que la expropiación no va sobre el porcentaje accionario de Petersen, sino sobre lo que tenía Repsol. Claro, ¿qué es lo que reclama Buford Capital en este juicio? Es que no se hizo una oferta pública obligatoria, que es lo que está
pautado en el estatuto de YPF para proteger, entre comillas, a los accionistas minoritarios. Pero la realidad es que esa oferta pública obligatoria es para empresas comunes y entre transacciones entre privados, no para el Estado Nacional. No se puede juzgar una decisión soberana de la misma manera que se juzga una transacción entre privados. A ver, no hay ninguna irregularidad en este juicio. De hecho, la expropiación está tipificada en la Constitución Nacional en su artículo 17, en la Ley de Expropiaciones, que es la 21.499, y en el derecho internacional también. De hecho, hay una resolución de carácter declarativo de Naciones Unidas en el 62, que si no me equivoco es la 1803, la tengo anotada acá porque 1803, que en su artículo 4 lo que dice es que en caso de nacionalizar, expropiar una empresa de parte del Estado, se tiene que hacer mediante una indemnización justa a la empresa que le está sacando esa parte accionaria. Y Repsol recibió 5.000 millones de dólares por esa expropiación. Fue mucho más que justa. ¿Y por qué decimos que este juicio no defiende no solamente al Estado y a los recursos energéticos, sino que es un fallo de especulación financiera? Porque cuando Buford Capital compra los derechos de litigio a Petersen Energía, lo compra por 16 millones de dólares y ahora tiene que recibir por el 51% de las acciones 16.000 millones de dólares. El negocio, ¿no? Pero es un gran negocio. Entonces, me parece que la mano viene por ahí. Y que volvemos al saqueo de los recursos energéticos. ¿Qué sabes respecto de esto que contaba sobre las negociaciones del Ministerio de Economía? A ver si logran un acuerdo distinto, que no sea sobre las acciones de YPF, el 51% según el fallo de la Presca, sino que sea con algún otro tipo de negocio que están montando estos tipos, digamos, de vender, comprar, vender bonos, un bono en peso, bono en dólar, que me meto en carry trade, qué sé yo, todo este diseño medio... Este diseño financiero y de casino que siempre suele hacer el gobierno frente a estas situaciones, ¿no? Bueno, de hecho yo siempre cuando hablo de la economía del gobierno la caracterizo con un concepto que es más por cómo está hoy ordenado el capitalismo, que es un capitalismo criptofinanciero. Claro. Y el gobierno es eso hoy. De hecho, esa negociación mediante bonos o otros títulos, cuando se expropia la empresa, cuando se expropia el 51% de las acciones de YPF, nosotros le pagamos esos 5.000 millones de dólares a Repsol con bonos. O sea, no es que le dimos cash. Yo creo que lo que está haciendo el Ministerio de Economía en esta negociación es un poco jugar a la dilatación, a ver qué sucede en estos 14 días, que tienen que rechazar o ratificar el fallo, y si pasa a la siguiente instancia, que es la Corte Suprema, yo creo que va a ser un poco inevitable que falle a favor del Estado argentino, como que no la veo. Y el gobierno obviamente está entrando en esta lógica de financiar las empresas públicas, lo está haciendo con aerolíneas, lo está haciendo con YPF. De hecho, se jactan de que Vaca Muerta no sirve y ahora se están volviendo locos porque tuvimos días sin gas en un montón de lugares. Y ellos, yo creo que en el fondo entienden, por más que digan lo contrario, que YPF es la columna vertebral del sistema energético de la Argentina. O sea, lidera la producción de petróleo y gas, o sea, define precios, infraestructura, y si se desmonta YPF y se termina de vender de vuelta, como en la historia argentina ha sucedido, se va a volver muy endeble el sistema energético de la Argentina y le va a producir un costo muy grande al gobierno, en términos económicos, pero también en términos sociales, porque encima en este momento estamos en una ola polar, bueno, ahora aflojó, pero estamos en una ola polar fuerte. En este tema me parece que ahí se ponen en discusión varias cuestiones, obviamente la impugnación a un proceso de crecimiento de las capacidades soberanas de la Argentina en materia energética, que había sido uno de los puntos débiles de los gobiernos de Néstor y Cristina, fue que ante la recuperación económica, el proceso de vaciamiento de YPF durante los 90 había dejado a la Argentina a traspié
en relación a sus capacidades energéticas que pudieran acompañar ese proceso de reindustrialización y crecimiento económico. De ahí se explica el famoso desbalance comercial en materia energética, porque si no pareciera ser que un día éramos deficitarios energéticamente y otro día éramos que nace de un repollo. y que es bueno o es malo tener superávit como si fuera simplemente un problema de que la cuenta dé positivo o no, sino que tiene que ver con las capacidades que tiene el país para emprender un proceso de industrialización y crecimiento que es demandante de energía. Bueno, vos lo agarrás con una YPF hecha mierda y bueno, hasta que la acomodás, la expropiás, desarrollás Vaca Muerta, pasa un tiempo y ese loop, ese gap de tiempo es el que nos insumió un déficit comercial muy importante. Ahora eso se revierte, en parte por lo de Vaca Muerta, pero también en parte porque hay un proceso de desindustrialización. Entonces no hay nada que festejar en el superávit energético de por sí, claro, sino que tiene que ver con esa ecuación. Es un primer tema. Un segundo tema tiene que ver con el tema de la jurisdicción y la soberanía argentina, ¿no? Que es que al YPF ser una empresa que cotiza en Wall Street, está sujeta a la justicia del distrito donde está esa bolsa operando, que es el distrito de Nueva York. Y uno podría plantearlo en primer término de una cuestión de soberanía, la Argentina contra una jueza extranjera. Pero yo la complejizaría un poco más en términos de ¿quién es Buford Capital? ¿No? ¿Quiénes están atrás de Buford Capital? Porque hay muchos indicios para pensar que en Buford Capital, obviamente, y en estos fondos buitres, obviamente hay intereses extranjeros, pero también hay intereses, entre comillas, argentinos, apalancados en ese negocio de los juicios contra la Argentina. Sí, yo igual ahí me quiero centrar en lo primero que dijiste, porque esto me parece que es grave porque lo que genera es, sienta un precedente en donde entonces cualquier decisión soberana que nosotros tomemos a partir de ahora con nuestros recursos estratégicos puede ser juzgada por un tribunal extranjero. O sea, eso para mí me parece lo más grave, porque terminamos sujetos a decisiones a definiciones políticas nacionales que las toma un juez extranjero. Entonces, me parece que tiene que ver de manera integral con un modelo económico y político que es el que avanza con la venta de nuestros recursos naturales, el saqueo y el regalo de nuestros recursos naturales, porque ni siquiera es que cuando vinieron los gobiernos neoliberales vendieron a un nivel económico alto, o sea, fue siempre muy bajo la guita que recibió el Estado por vender acciones de empresas públicas, siempre, históricamente. Entonces, para mí nos tenemos que centrar en eso. Y después, lo dijimos al principio, respecto de Buford Capital, de hecho, Fede me había pasado una nota que lo explicaba muy bien, de perfil, que habla un poco de esto de quiénes están atrás de Buford Capital y esos intereses de adquirir ese 51% de YPF. La nota dice que la única que tiene la información de los nombres de quienes están atrás de la empresa es la jueza Loreta Presca. Pero bueno, en algún momento si ese fallo avanza y se confirma y después o la Corte Suprema ratifica el fallo, me parece que tiene que ser público esos nombres porque tiene que ver con el Estado, tiene que ver con, exacto, o sea, con recursos del pueblo argentino. De hecho, eso dice la Constitución. Pero bueno. 30% tiene, ¿no?, de Vaca Muerta en este momento. 30%. 30%, o sea, es evidentemente la más grande de todas las petroleras que están operando ahí en Vaca Muerta, ¿no? Lautaro, muchas gracias, viejo. Muchas gracias. Nos veremos la semana que viene, porque con esto seguimos. Me parece muy bien. ¿Te parece bien? Así es. Muchas gracias a Lautaro. Tenemos a gente para agradecerle que trabaja con nosotros para que ustedes puedan ver el programa. Gente que trabaja. Gente que trabaja. Muy bien. Sí, efectivamente, antes de terminar, como siempre, agradecer a la producción de Emilia Raciati, la coordinación general de la producción, Pascual Calicho, la dirección Bruno Capaccioli, en sonido y asistencia de dirección Sabino Wald, y bueno, en la conducción acá el comandante Luciano Galende, comandante ahora, la comandante adjunta Kiara Carro y quien les habla Federico Montero. Kiara, ¿podés contar a la gente que nos está viendo cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros? Nos dejan algún mensajito, algo que les interese y después los leemos. Sí, mira, es @evanvido en todas las redes y si la producción me ayuda pueden poner el QR que se puede escanear en la pantalla. Eso como de vos agarrás, por ejemplo, si lo estoy viendo en el celular no puedo escanear, tengo otro celular. Y otro celular
celular, Fede. O Bueno. sea, ponele onda. Sí, lo estoy viendo en Mirá la pantalla, computadora. sí, le enfoco directo en la pantalla. Claro, sí, mira, ahí está. Lo Ahí está. escaneas y te afilias y aportás a esta noble causa. Perfecto, entonces ahí está como para que ustedes tómense un tiempo para tomar el QR. De todos modos, si lo ven por YouTube van a poder ponerle pausa y mirarlo y poder ingresar a ese QR. Gente, que pasen ustedes una muy buena semana, igual para ustedes también. Nos vemos el lunes que viene. El lunes que viene volvemos aquí en EVA TV con Tercera Posición a partir de las 19 horas. Chau.